entrar ya con los parámetros eléctricos. Entonces, el primer concepto importante es el de corriente eléctrica. Aquí conviene aclarar, esto creo que está bastante claro en el dibujo, que hay una diferencia en cuanto al sentido de la corriente, ¿no? En el dibujo este hay una batería, el polo positivo está a la derecha. Entonces habíamos dicho que la corriente en un conductor se debe al flujo electrónico. Aquellos electrones de la última capa del material que forman parte de la estructura atómica, pero por encontrarse en la última capa, tienen la característica de moverse de un átomo a otro. Entonces, estos electrones que están siendo compartidos por átomos vecinos se están moviendo, pero lo hacen de manera errática. En un momento pasarán al átomo de la derecha, después al de abajo, etcétera, ¿no? Es un movimiento totalmente errático, de manera que si ponemos un plano transversal al cable sin energía externa, nos vamos a encontrar con que la misma cantidad de electrones que pasa ese plano de izquierda a derecha lo hace también de derecha a izquierda, de manera que la cantidad de carga que atraviesa ese plano podríamos decir que es cero, ¿sí? Porque tanto ha pasado a la derecha como a la izquierda. Entonces la suma de la carga total es cero. Bien, y en ese sentido la corriente también va a ser cero. Sin embargo, si aplicamos una energía externa como en el dibujo, esa batería con el polo positivo a la derecha, los electrones estos de conducción, como tienen carga negativa, se ven atraídos por el polo positivo, ¿no? Las cargas de distintos signos se atraen. Entonces, el movimiento de los electrones, que era errático, en presencia de esta energía externa, se van a ordenar y se van a mover todos de izquierda a derecha. ¿Cierto? Entonces, ese es el flujo de electrones. Los electrones se mueven de izquierda a derecha. Sin embargo, esto ya debido a una convención que se ha adoptado, se le asigna a la corriente eléctrica el sentido contrario al del movimiento de los electrones. Es decir, que el sentido de la corriente va a ser de derecha a izquierda, del polo positivo hacia el negativo en el conductor. ¿Ya? Ahora, naturalmente que existe la necesidad de un circuito cerrado para que exista la corriente, porque hay un principio que debe cumplirse, el principio de conservación de la carga. No se puede crear ni destruir la carga. Entonces, la cantidad de electrones que se está moviendo en ese cable de izquierda a derecha, debido a la presencia de esta fuente de energía, tiene que retornar. ¿Y por dónde lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la fuente. Entonces, en el conductor, el movimiento de los electrones es de izquierda a derecha. En la batería va a pasar de positivo a negativo. ¿Cierto? Estos electrones van a moverse aquí adentro de la batería en este sentido.
¿no? Ese es el efecto, dependiendo del principio que tenga esa batería. Si es químico, va a ser el efecto químico el que haga que esos electrones retornen pasando del polo positivo al negativo, ¿no? Pero el sentido de la corriente, al que simbolizamos con la letra I, que puede ser mayúscula o minúscula, después veremos de asignarle mediante alguna convención, si lo hacemos con mayúscula o con minúscula. De momento, la corriente I, por convención, tiene el sentido, viendo externamente a la batería, del positivo hacia el negativo. Vale decir que en el conductor va de derecha a izquierda, ¿ya? Contrario al movimiento de los electrones. Entonces, la corriente va de derecha a izquierda en el conductor y naturalmente que en la batería lo va a hacer de izquierda a derecha. ¿Bien? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? El sentido que se le ha asignado a la corriente es puramente convencional, no tiene relación con el movimiento de los electrones, más bien es al contrario de él. Ahora se define la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga. No me deja escribir aquí. Como la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasaría por una supuesta superficie transversal que podríamos imaginarnos aquí, ¿no? Pues imaginémonos que con una hoja muy delgada hemos atravesado este cable, este conductor, en ese sentido, ¿no? Transversal a la orientación del cable. Bien, entonces ponemos ahí un enano que vaya contando cuántos electrones pasan. Él, con su calculadorita, va a multiplicar el número de electrones por la carga del electrón y nos dirá, ha circulado tal cantidad de carga, y además le vamos a dar un reloj para que, ¿no? Para que cronometre el tiempo y nos dirá, ha pasado una cantidad de carga Q en tanto tiempo. Entonces la intensidad de corriente es la carga Q dividida entre el tiempo T. Ahora, si nos interesa el valor instantáneo de la corriente, ¿no? Porque este es un valor medio, promedio, digamos. El valor instantáneo de la corriente debemos hacer el cálculo infinitesimal, es decir, reducir el tiempo y hacer que tienda a cero, ¿no? Entonces estaríamos midiendo la intensidad de corriente en un instante de tiempo. Y bueno, esto nos lleva al concepto de la derivada. Entonces será la derivada de la carga respecto del tiempo. En todo caso, las unidades en las que se expresa la intensidad de corriente eléctrica vendría a ser Q o carga en coulombs, ¿cierto? Y tiempo en segundos. Entonces, ese cociente de Coulomb sobre segundo
se denomina ampere y se simboliza con la letra A mayúscula. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que necesite aclaración? Ya, aquí debemos tener bien clara esa idea. La existencia de la corriente eléctrica requiere, primero, una fuente de energía. Si no hay fuente de energía, no hay corriente. Necesita que además esta fuente forme parte de un lazo cerrado, de una trayectoria completa. Si no hay una trayectoria completa, así tengamos la fuente que queramos, no habrá corriente eléctrica. Bien, entonces la corriente requiere de esos dos requisitos. Para que exista corriente, tiene que haber una fuente de energía externa y además que ésta forme parte de una trayectoria cerrada, de un lazo o de un circuito cerrado. ¿Estamos bien? Lo que sucede en la casa. En la pared hay un interruptor, ¿cierto? Hemos pagado normalmente la factura de la CRE, entonces tenemos energía eléctrica. La fuente está ahí. Tengo un foco, ¿cierto? Pero el foco está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque el circuito al que pertenece y está conectado a la fuente de energía está abierto. ¿Sí? Si me da espacio esto aquí. Voy a pensar que este es el suministro de energía de la CRE. No importa de dónde viene, eólica, atómica o lo que sea. La CRE me está entregando energía. El interruptor se lo dibuja así. Y este es mi foquito. Bien. Entonces, tengo un elemento, tengo una fuente de energía. Pero no fluye corriente debido a que el interruptor está abierto. Cuando yo aprieto el botoncito del interruptor, o hago la conmutación en él, entonces se cierra el circuito, ¿cierto? Y el foquito se enciende. ¿No? Mientras permanece abierto, no hay un camino cerrado a través del cual los electrones puedan ir y volver. Entonces, no circula corriente y por lo tanto no se enciende el foco, no emite luz. Si cierro el interruptor, he completado ese lazo cerrado, ¿cierto? Y ya tengo un camino a través del cual los electrones pueden viajar de un punto y volver al mismo punto, con lo cual tengo las dos condiciones, una fuente de energía y un circuito cerrado. Entonces, ahí va a existir corriente eléctrica y por lo tanto se le está transfiriendo energía al foco y este convierte esa energía
en luz. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo bien claro. Sin circuito cerrado no hay corriente. Sin fuente de energía no hay corriente. Bueno, aquí hay un ejemplo para aplicar un poco esto. Dice, ¿qué intensidad de corriente generan 400 millones de electrones al atravesar un conductor en 20 microsegundos? ¿Sí? 400 millones de electrones. Para determinar la intensidad de corriente, necesito saber la carga. Como los electrones tienen carga conocida, entonces puedo saber la cantidad de carga simplemente multiplicando la cantidad de electrones por la carga de un electrón. ¿No? La carga del electrón, ¿cuánto es? ¿Recuerdan? La carga del electrón. Lo tengo por acá. Menos 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Eso. Menos 1.6 lo vamos a dejar. Por 10 a la menos 19 coulombs. Menos 19 coulombs. ¿Cierto? Entonces, esa es la carga de un electrón. Para conocer la carga total que se mueve, tengo que multiplicar el número de electrones, que es 400 millones, o sea, 400 por 10 a la 6, ¿cierto? Millones 10 a la 6. Por menos 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Cuánto me da eso? .4 por 10 a cuánto? A la menos 11. 8, 11. ¿Cierto? Entonces la intensidad de corriente, que es la cantidad de carga que se ha movido en el tiempo que le ha tomado, sería 6.4 por 10 a la menos 11 coulombs dividido 20 microsegundos. Eso es 10 a la menos 6, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? .2 por 10 a la menos 6. ¿Estoy bien? Sí, está bien. Está bien, ¿no? Coulomb sobre segundo es ampere. Entonces puedo decir de manera más apropiada 3.2 microamperes.
¿Estamos bien? Bueno, negativo, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea negativo? Simplemente que... me comí el signo menos. ¿Qué quiere decir que sea negativo? Ya sabemos. Que el sentido de la corriente es el contrario al movimiento de los electrones. Bien. Continuemos. Aquí hay otro ejemplo. Dice, calcular la cantidad de electrones que circulan por un conductor al aplicar durante 2 milisegundos una corriente con carácter exponencial. ¿Ya? Entonces, tenemos una corriente que varía en el tiempo según esta ley exponencial. 40 por e a la menos 500t está expresada en nanosegundos. Se supone que p es el tiempo en segundos. Entonces aquí aplicamos la otra relación. Corriente instantánea es la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces podemos de acá obtener por integración que la carga ¿no? La cantidad de carga en el tiempo estaría dada por la integral de la intensidad de corriente por diferencial de tiempo. Ahora, si yo quiero saber la cantidad de carga en un cierto tiempo, entonces a la integral tengo que definirla. ¿No? Entonces la cantidad de carga en 2 milisegundos será la integral entre 0 y 2 milisegundos de la intensidad de corriente que está dada por esta expresión ¿cierto? Entonces integro. ¿Y qué me da eso? $40 es constante, se sale menos 500 vendría aquí. A la menos 500 t y esto evaluado entre 0 y 2. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Bueno, 40 dividido menos 500 es menos 0,8. No, un 0 más, ¿no? Menos 0,08. Ya. Y esto debo multiplicarlo por e a la menos 500 por 2 milisegundos, ¿sí? 2 milisegundos es 2 por 10 a la menos 3. Menos e a la 0. Eso es u, ¿cierto?
¿Cuánto es eso? Entonces tengo que Q en 2 milisegundos había sido menos 0.08 multiplicado por menos 0.632. ¿Cierto? Bueno, como la corriente estaba en nanoamperes, entonces esto será también afectado por ese factor, ¿no? Nano es 10 a la menos 9. Entonces será por 10 a la menos 9 coulombs. ¿No? Esa es la cantidad de carga que fluye por ese conductor en ese tiempo. 2 milisegundos. Pero como queremos saber la cantidad de electrones, tendremos que dividir esto entre la carga de un electrón. Un valor absoluto, ¿no? Porque es un número nada más, ¿sí? ¿Y eso cuánto es? (3.16 por 10 a la 17). Y eso está en cantidad de electrones, ¿no? Bien. ¿Hay alguna duda? Nada. Bien, vamos al otro concepto, el de potencial eléctrico. Este potencial eléctrico es más habitualmente conocido como voltaje, ¿sí? Entonces, el potencial está definido como el
trabajo requerido para mover carga por unidad de carga. ¿No? Si hemos hablado de que la corriente eléctrica se produce por el movimiento ordenado en algún sentido de carga, y esto se debe a la presencia de una energía, ¿cierto? Una energía externa al conductor. Entonces, esta energía externa, para que pueda mover esa carga, necesita realizar un trabajo, ¿sí? A eso se refiere el potencial, ¿no? Ahora, a diferencia de la corriente eléctrica, decíamos, existe solamente si está la fuente de energía formando parte de un lazo cerrado. En cambio, el potencial eléctrico existe aún en un circuito abierto. Por ejemplo, una batería, una pila de esas de 1.5 voltios que podemos comprar, esa tiene un potencial, una diferencia de potencial entre el polo positivo y el negativo de 1.5 voltios, esté o no conectada a algo, ¿cierto? O sea, ese potencial es la cantidad de trabajo que podría realizar por unidad de carga, ¿cierto? Entonces, el potencial o el voltaje existe en una fuente de energía, aún en ausencia de circuito cerrado. O sea, no necesariamente tiene que haber corriente para que exista el potencial eléctrico. Ahora, ese potencial definido como trabajo por unidad de carga se expresa el trabajo en joules, ¿cierto? La carga en coulombs. A ese cociente, joule sobre coulomb, se lo denomina voltio. ¿Sí? Volt o voltio.